Hola mi querida familia, amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Encuentro de Padres. Hoy vamos a estudiar nuevamente la temática que estamos llevando a cabo acerca del libro de Apocalipsis. Espero que estas grabaciones pasadas te hayan ayudado para tu vida espiritual y juntos hayamos aprendido un poquito, aunque sea un poquito, de este libro, bello libro, que es el libro de Apocalipsis. Bien, hoy vamos a seguir con esta temática. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 que estamos llevando a cabo. Así que hoy vamos a terminar con la ayuda de Dios. Pero gracias por acompañarnos. Gracias por mirar nuestras grabaciones durante la semana. Gracias por ese like. Gracias por compartir. Por todo, muchas gracias a nuestros amigos, nuestra familia. Muchas gracias por eso. Con tu like, con tu compartir, ayudas a que en nuestro ministerio más personas puedan mirar esta transmisión. Así que, ¿qué te parece? Sin tanta introducción, nos introducimos de lleno al estudio de la palabra de Dios. ¿Y qué te parece si me acompañas en unas palabras de oración? Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Padre bueno, Señor, en esta hora suplicamos tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, desciende de lo alto, ilumina nuestra mente, Señor, que podamos comprender el pasaje que vamos a analizar en el día de hoy, Señor. Abre nuestra mente, Señor, que podamos comprender, que podamos clarificar alguna duda que tengamos o que hemos tenido acerca de este libro del Apocalipsis, Señor. Que sea de gran bendición para nuestros amigos, nuestra familia y cualquier persona que mire nuestra transmisión, que sea de gran bendición, Señor. Toca sus corazones, toca su mente, Señor, que puedan ser receptibles al mensaje de esta tarde. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, pues abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis y vamos a seguir con esta temática en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Apocalipsis, saca tu Biblia, si la tienes ahí, o tu teléfono, y acompáñame. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Bien, ya estudiamos, ya meditamos, ya analizamos el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 8. Y en resumen, hemos aprendido muchas cosas hasta el versículo 8. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, en resumen, hemos aprendido que Jesús reveló el libro de Apocalipsis al apóstol, el discípulo amado Juan. ¿Qué más hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido algo muy interesante, que es bendecido aquel que lee, que oye y que pone en práctica, que pone en obras lo que escucha y lo que oye. Los que guardan la palabra de Dios. ¿Qué hemos aprendido también? Bueno, hemos aprendido que en este libro de Apocalipsis quiere dejar en claro la teología acerca de la Trinidad o de la Deidad. También hemos aprendido que Dios quiere dejar en claro, Jesús quiere dejarnos en claro, antes de entrar de lleno al Apocalipsis, su segunda venida. ¿Cómo será? Todo ojo verá esa segunda venida. Bueno, ahora vamos a analizar del versículo 9 al versículo 20 para terminar este primer capítulo.
Así que acompáñame en la lectura. Dice de esta manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, el apóstol Juan comienza con un versículo. Hay muchos temas que podemos analizar, pero no nos daría tiempo para analizar todo el resto del versículo del 9 al 20 en menos de una hora. Así que yo tomé 2 tópicos o 3 tópicos, algunos tópicos de todo este versículo. Los demás yo te los dejo a ti para que los medites y los analices. Y si tienes una pregunta, mándanos en los comentarios la pregunta. Dice en el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba la isla llamada Patmos, ¿por causa de qué cosa? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por predicar el evangelio. Pero aquí viene lo interesante. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Detengámonos un poquito ahí. Aquí hay una palabra bien interesante. Dice: yo estaba. ¿En qué cosa? En el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. La pregunta dice que te quiero compartir es: ¿qué significa estar en el Espíritu? Mira bien el versículo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo te pregunto, ¿qué miras ahí que resalta? ¿Qué hay algo ahí que te dice esto es especial? ¿Qué es? Mira el versículo, míralo, en tu teléfono, en tu Biblia. ¿Qué es? ¿Te diste cuenta?
Exactamente. La palabra espíritu. Notemos que está escrito con E mayúscula, como que si se refiriera a un nombre propio. Yo estaba en el espíritu. ¿Sabes? Cuando hablamos de espíritu, tenemos que referirnos a qué estás tratando de hablar. Si espíritu te está refiriendo al aliento de vida que da Dios, al espíritu, el aliento de Dios, o te estás refiriendo al Espíritu Santo. Bueno, para esto, ¿qué te parece si tomamos unos poquitos minutos y analizamos esta palabra antes de seguir adelante? Yo te voy a invitar a que vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés. Vamos a ver a qué espíritu se estaba refiriendo el apóstol Juan cuando dijo, yo estaba en el espíritu. Vamos a Eclesiastés. Primeramente vamos al Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Acompáñame. Eclesiastés capítulo 12 y su versículo 7. ¿Qué dice? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Espíritu, ruach, significa aire, aliento. Aquí espíritu está escrito con E minúscula en el hebreo. Ruach significa aire, aliento. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo de barro y sopló su espíritu, el aliento de vida. Y fue un ser viviente. Aire, aliento que Dios da. Cuando alguien muere, ese aliento regresa a Dios que lo dio. Y podemos hablar más acerca de esto, pero eso no es el propósito. El propósito es definir, averiguar, analizar acerca de la palabra espíritu. Bueno, ya tenemos una idea para empezar. Ruach, espíritu con E minúscula. Bien, ahora te voy a invitar a que vayamos a otro pasaje también muy interesante. Génesis. Génesis, capítulo, el libro de Génesis. Tiene otro pasaje que quiero compartir contigo, pero si no está aquí, te voy a compartir el de Génesis. A ver, vamos a, creo que aquí está uno. Isaías, 1 Samuel 19:20. A ver, 1 Samuel 19:20. 1 Samuel 19:20. 1 de Samuel, en el Antiguo Testamento, 1 Samuel, capítulo 19 y su versículo 20. Vamos a ver si es este. Ok, dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Escucha bien. Dice aquí, y vino el Espíritu de Dios. Espíritu con E mayúscula. Espíritu de Dios. ¿Sabes? Hay algo aquí interesante.
Cuando tú vayas a la Biblia y encuentres la palabra espíritu, solamente la palabra espíritu, siempre va a aparecer con E minúscula, que se está refiriendo al aliento de vida que Dios da. Pero cuando vayas a la Biblia en el Antiguo Testamento y encuentres Espíritu de Dios, con E mayúscula, Espíritu de Dios, que es el mismo Ruach, Espíritu de Dios, Yahvé, Ruach, Yahvé, Yahweh, el Espíritu de Dios, el mismo es palabra Espíritu que vimos en Eclesiastés, Ruach, pero aquí con E mayúscula, junto con Dios, se está refiriendo al Espíritu Santo. Te voy a dar otro ejemplo, y con esto vamos a terminar aquí. Génesis, capítulo 1. Aquí pasa bien claro, clarísimo, que no hay duda. Dice, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, escucha bien, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuál espíritu? Espíritu con la mayúscula, acompañado del nombre de Dios. Espíritu de Dios se movía. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo estaba presente desde la creación. Cuando veas Dios, Yahweh. Cuando veas Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, significa el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Bueno, esto es en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué podemos hablar acerca del Nuevo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento fue escrito en el griego, en el hebreo, en el arameo. En el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, otro lenguaje completamente diferente. Vamos a ver unos ejemplos acerca del Espíritu. Que de hecho, así está escrito el libro de Apocalipsis en el griego, que es donde nos interesa. Así que vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Acompáñame, por favor, con tu Biblia. Saca tu Biblia. Vamos a analizar un poquito acerca de esto. San Juan, capítulo 6, versículo 63 dice, escucha bien, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo está escrito? El Espíritu es el que da vida. ¿Espíritu con qué? ¿Con minúscula o mayúscula? Con minúscula. El Espíritu da vida. ¿Quién da vida? El aliento que viene de Dios. Es el que da vida. Muy bien. Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Dice, Hechos capítulo 5, versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí está escrito el Espíritu Santo con E mayúscula. Aquí no hay duda. Pero ¿sabe lo interesante? Que cuando vas al griego, solamente hay una sola palabra para definir espíritu. No es como en el hebreo, que si viene acompañado de otra palabra, puedes distinguir
que se trata del Espíritu Santo. O si viene con minúscula, claramente vas a entender que se trata del aliento de vida. Pero en el griego no puedes tú aplicar eso. El griego tiene su propia gramática. O sea que la palabra neuma en el griego, que quiere decir espíritu, aliento, se usa para definir, para mencionar el espíritu, el aliento de vida, pero también se usa para mencionar al Espíritu Santo. Dirás tú, bueno, entonces, ¿cómo voy a diferenciar cuando está hablando de espíritu, del aliento de vida, o cuando está hablando del Espíritu Santo? Bueno, pues tenemos que estudiar más profundo. Tenemos que comparar pasaje con pasaje y ver de quién se está tratando de hablar. Pero sabes, gracias a Dios, que los escritores hoy en la actualidad, ese trabajo ya han hecho por nosotros en las Biblias. Ya en el griego, en el Nuevo Testamento, hay pasajes que están escritos con E mayúscula, como el que vimos ahorita de Hechos capítulo 5. Ahí claramente podemos definir que se trata del Espíritu Santo. O cuando habla, como vimos el pasaje de Juan capítulo 6, versículo 63, que está escrito con E minúscula. Ya ellos nos han distinguido cuando está hablando del Espíritu Santo o cuando está hablando del aliento de vida. Aunque déjame decirte que hay pasajes que se han equivocado al traducir algunos pasajes de la Biblia para distinguir de qué se está tratando de decir o de hablar. Bien, con esto en mente, te voy a invitar a que regresemos al libro de Apocalipsis, a nuestro estudio de este día, en versículo 10. Yo estaba en el Espíritu. Aquí se está tratando de mencionar al Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu. ¿En cuál Espíritu? En el Espíritu Santo. Ok. Ahora sí ya entendemos, ¿verdad que sí? Juan está tratando de decir que estaba en unidad con el Espíritu Santo cuando Dios le revela la primera visión a Juan acerca del mensaje a las 7 iglesias. Ahora, sigamos estudiando. Dice aquí, yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa estar en el Espíritu? O también puedes decir, ando en el Espíritu. Yo andaba en el Espíritu. Yo ando en el Espíritu. Yo camino en el Espíritu. Yo estoy en el Espíritu. ¿Qué significa eso? No sé si tú has meditado, pensado, ¿qué significa eso? Estar en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. En el Espíritu Santo, por supuesto. ¿Qué significa? Bueno, te lo resumo en pocas palabras. Significa que esa persona está consagrada a Dios. Significa que esa persona estudia la palabra de Dios. Significa que esa persona ora a Dios. Significa que esa persona refleja en su vida los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en él. Lo que él hace, lo hace mediante el Espíritu Santo. Cuando habla, cuando ama a su hermano, a pesar de que lo odie, lo ama. Gracias que anda en el Espíritu Santo, en el Espíritu.
Podemos hablar mucho acerca de vivir en el Espíritu Santo, en el Espíritu, de andar en el Espíritu. ¿Sabes? Vivir en el Espíritu, estar en el Espíritu, debería ser nuestro mayor anhelo, querido amigo, familia. Debería ser nuestro mayor anhelo. Reflejar los frutos del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo. ¿Sabes? Hoy en día, la iglesia, tu iglesia, a donde tú te congregas, mi iglesia, donde yo me congrego, pocas veces se habla de la obra del Espíritu Santo. Se habla de Dios, de Jesús, pero casi no se predica del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, tu vida es totalmente diferente, porque reflejas los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú andas en el Espíritu, puedes entender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo que está en ti te hace entender pasaje por pasaje que estás estudiando. Cuando tú estás en el Espíritu, comprendes las cosas, los desafíos que llegan a tu vida. Cuando tú estás en el Espíritu y te preguntas, ¿por qué me pasó esto? Cuando estás en el Espíritu, te preguntas, ¿para qué me pasa esto? El que no está en el Espíritu pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando estás en el Espíritu, te preguntas, ¿para qué me pasa? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de eso que me está sucediendo? Querido, nuestra iglesia se muere porque no andamos en el Espíritu. Andamos en la carne, en los deseos de la carne, en el pecado. Hoy con la pandemia, ¿cuántos feligreses no regresaron a la iglesia? ¿Qué quiere decir con esto? Que es poca espiritualidad hay en la iglesia. Ahora, hoy se escucha muy raro decir, esta persona es espiritual. Oh, qué espiritual es el pastor. Ya no se acostumbra a decir eso. Ya no se acostumbra a predicar del Espíritu Santo. De que Dios es el Espíritu Santo. Cuando oras, ya no oras al Espíritu Santo también. Siempre te diriges a Jesús. Menciona al Espíritu Santo en tu oración. Es parte de la deidad. Oh, querido, hay mucho de qué hablar acerca de andar en el Espíritu Santo. Deseamos una familia feliz. Hagamos de nuestro hogar una iglesia. Dejemos que nuestro hogar vivamos y estemos siempre en el Espíritu. Y espérate, te tengo algo más que comentar también. Sabes, mucha gente brincamos, cantamos, saltamos, hablamos palabras que ni sabemos de qué estamos hablando, porque creemos que estamos en el Espíritu. Oh, querido, cuidado, cuidado con eso. Yo te pregunto, medita en esta pregunta. Juan, cuando estaba en el Espíritu, ¿brincaba, saltaba, gritaba, hablaba palabras que ni él mismo sabía para decir que estaba en el Espíritu? No, estaba en el Espíritu,
meditando en la palabra de Dios. Estaba orando. No estaba brincando, ni saltando, ni hablando palabras que él mismo sabía. Oh, querido, tengamos cuidado al decir que estamos en el Espíritu y no sabemos ni siquiera lo que Dios nos está revelando. Y hay otra palabra, perdón, y hay algo más que quiero compartir contigo. Muchos creemos que las visiones, muchos venimos, decimos, Dios nos ha revelado esto en el Espíritu. Te pregunto, a Juan, andando en el Espíritu, Dios le reveló esta profecía, esta carta, este mensaje a las 7 iglesias, ¿para él o para compartirlo a las iglesias? Exactamente, para compartirlo a las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios te revela, o Dios le reveló a Juan, no era para él, sino para las 7 iglesias. Cuando menciones, cuando escuches decir, Dios me ha hablado, Dios me reveló, Dios me dio una visión, pregúntate, ¿es para ti la visión o es para la iglesia? Si es para ti nada más, eso es falso. Si dices, es para la iglesia, este mensaje que Dios me ha revelado es un mensaje para la iglesia. Entonces, pongamos atención a ver si ese mensaje es de Dios o no es de Dios. Pero si viene alguien a decirte, Dios me ha revelado esto, que tengo que hacer esto y lo otro, pero no beneficia a la iglesia, o no se relaciona nada con la iglesia, esa persona es un falso mensajero de Dios. La revelación que te está dando es falsa. Juan andaba en el Espíritu, en comunión con Dios, en consagración con Dios. Queremos, te pregunto, ¿queremos andar en el Espíritu? Deberíamos decir que sí, amén. Queremos andar en el Espíritu. Queremos ser usados en el Espíritu para predicar el Evangelio. Porque solamente andando en el Espíritu, Dios nos puede usar poderosamente, querido familia, amigo. Tú que me escuchas, solamente andando en el Espíritu, Dios puede hacer milagros en tu vida y en mi vida. Porque estamos agarrados, tomados, caminando de la mano del Espíritu Santo. Andamos en el Espíritu. En el hogar, queremos una familia feliz. Debemos asegurarnos que caminamos en el Espíritu y no en la carne. Bueno, sigamos adelante. Que el tiempo se va y termina. Sigue diciendo el versículo 11. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje!
Qué tremenda descripción de este personaje que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, querido. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Otra vez se menciona el Alfa y el Omega. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es este? Bueno, después de haber hablado en el versículo 11, vuelve a hablar nuevamente en el versículo 17 y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, o sea, yo soy el Alfa y el Omega, el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Será Jesús? ¿Será nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues Juan aquí nos dice, nos menciona. Mira aquí lo que nos dice. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Estas 3 descripciones que te acabo de mencionar, se trata de la misma persona, de nuestro Señor Jesucristo. Dirás: ¿y tú cómo sabes que si no dice aquí soy Jesús o es Jesús? ¿Recuerdas que te dije al principio que Jesús se menciona en todo el Apocalipsis porque es el centro del libro de Apocalipsis y se le menciona con varios títulos? El Alfa y el Omega, el principio y el último. Dice el versículo 1. Bueno, ya se me perdió aquí el pasaje. También se menciona como el Hijo del Hombre, el Cordero, bueno, el primogénito, el soberano de los reyes de la tierra, el testigo fiel. Muchos títulos que se refieren, que apuntan a nuestro Señor Jesucristo. De eso no hay duda. No hay duda que se refiere Juan en esta visión a Jesús. Pero notemos algo interesante. Le dice que escriba esta carta a las 7 iglesias y menciona el nombre de las 7 iglesias. Yo me preguntaba, ¿por qué menciona precisamente estas 7 iglesias? Porque a lo que yo sé y me imagino que había más de 7 iglesias en esos tiempos. Pero ¿por qué a estas 7 iglesias específicamente? ¿Sabes por qué? Porque estas 7 iglesias estaban pasando una situación espiritual tremenda en cada iglesia. El paganismo estaba entrando en la iglesia. El pecado estaba entrando en la iglesia, como hoy en día entra en nuestras iglesias el pecado y la mundanalidad. Entra a la iglesia. Aparte, lo más interesante es que estas 7 iglesias representan las 7 etapas del cristianismo en su andar, desde los apóstoles hasta hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que desde la primera iglesia que menciona Éfeso hasta la Odisea, son las 7 etapas que el cristianismo ha pasado. Y vamos a estudiar de eso en las próximas grabaciones. Cada iglesia representa una etapa de la iglesia cristiana. Hoy en día estamos en la última etapa, en la última iglesia, en la iglesia de la Odisea. Sigamos leyendo para terminar. Dice que se volvió para atrás. Dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, que volteó para ver quién hablaba con él, atrás de él. Y cuando volteó, lo primero que miró, ¿qué dice? 7 candeleros de oro.
¿Y qué significan los 7 candeleros de oro? Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, que Jesús estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Primeramente, ¿qué significan los 7 candeleros de oro? Bueno, no nos veremos mal la cabeza. Aquí mismo está escrito en el versículo 20. Mira, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Exactamente. 7 iglesias, 7 candeleros. Y en medio se pasea nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que camina en medio. O que está en medio. Wow. Eso es impresionante, hermano, querido amigo. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sí? Exactamente. Eso mismo que estás pensando. Que Dios está en medio, ha estado en medio de las 7, ha estado en su iglesia desde que comenzó la primera etapa de la vida de la iglesia cristiana. Desde los apóstoles hasta hoy en día. Jesús se ha paseado, ha estado al tanto, ha tenido cuidado de su iglesia. Dice que son 7 iglesias, 7 candeleros. ¿Qué significan las estrellas? Aquí mismo dice, en el versículo 20, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que Jesús está en el centro. Las 7 iglesias, los 7 candeleros, y arriba están las 7 estrellas, los 7 ángeles. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo, siempre ha estado presente para dirigir la iglesia, para cuidar de la iglesia. En las etapas difíciles que pasó el cristianismo, Dios, el Espíritu Santo, estaba presente, cuidando a su iglesia. Cuando los reformadores fueron crucificados y algunos boca abajo, el famoso Lutero, Calvino, Wycliffe, Hus, todos esos reformadores, Dios estaba en medio de la iglesia. Pero no de una, de dos, de todas las iglesias. ¿Qué quiere decir? Que hasta hoy en día el Espíritu Santo está a cargo de la iglesia, está a cargo de su iglesia. No hay nada que pase que el Espíritu Santo no lo sepa. ¿Sabes? ¿Tú crees que Dios no sepa que nuestra iglesia está entrando el paganismo? ¿Que está entrando falsas doctrinas? Claro que el Espíritu Santo lo sabe. En vez de preocuparnos, deberíamos de orar a Dios, de orar al Espíritu Santo, que haga algo para que la iglesia no se desvíe del camino de donde comenzó. A veces decimos, oh, es que el pastor, es que es que el otro, es que la ordenación de la mujer, etcétera, etcétera. Familia, amigo, tranquilo. Esto es lo que yo he aprendido en esa semana. Tranquilo. El Espíritu Santo lo sabe.
el encargado de dirigir la iglesia, lo sabe y lo ha visto y te entiende tu preocupación. Pero no te preocupes de más. Él va a actuar cuando tenga que actuar. Y va a quedar callado cuando tenga que quedarse callado. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para salvar a la iglesia de Dios? Orar a Dios. Para que la iglesia de Dios no se pierda, no se desvíe con falsas doctrinas, con falsas teologías que hay hoy en día. A tal punto que toda iglesia cristiana corre el riesgo que entre falsas teologías, falsas costumbres, falsas modos de vivir, que hoy en día luchamos con eso. Espero que tú me entiendas bien lo que te estoy tratando de decir. Oh, querido. ¿Sabes algo interesante aquí en ese libro de Apocalipsis que vamos a aprender al final del libro de Apocalipsis? Que Dios tiene una iglesia. No estoy diciendo una denominación cristiana. Estoy diciendo que Dios tiene una iglesia, nada más. Una, nada más. No tiene dos. Una. No tiene una denominación cristiana. Tiene una iglesia sin denominación cristiana. Una sola iglesia. Que es la iglesia de Dios. Y sabes, la pregunta es, ¿cómo vamos a distinguir cuál es esa iglesia de Dios? Pues para yo agregarme a esa iglesia de Dios. Porque la palabra lo respalda. ¿Sabes cuál es esa iglesia de Dios? Esa iglesia que Dios cuida, que Dios está cuidando y que cuidará hasta el fin de los siglos, hasta que Cristo venga y los salve y los lleve a la patria celestial. ¿Sabes cuál es esa iglesia? Bueno, pues acompáñame a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, que al final vamos a descubrir características específicas de esta iglesia de Dios. Yo no lo digo, lo dice el libro de Apocalipsis, porque lo menciona. La iglesia de Dios tiene estas características. Lo vamos a aprender y te vas a sorprender. Y ojalá que al final del estudio decidas tú agregarte a esta iglesia. Bueno, sigamos adelante. Bueno, ya vimos que Dios está a cargo de su iglesia. Ya vimos los 7 candeleros, ya vimos las 7 estrellas, ya vimos que Jesús se pasea en medio de los 7 candeleros. Pero hay algo más que no hemos mencionado. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios es esa espada de 2 filos. Así es, querido. La palabra de Dios es esa espada de doble filo. Oh, sí, querido. Esa espada que penetra hasta partir el alma. Oh, ay, ay, querido. Este pasaje me encanta mucho. Mira, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada que salía de la boca de Jesús era la palabra de Dios. Era su
su justicia, era su juicio, que la palabra de Dios. Esa espada es la palabra de Dios que penetra hasta nuestra vida y nos dice nuestra situación espiritual que llevamos. Nos dice: tú eres un pecador, necesitas arrepentirte si te quieres salvar. Yo termino con esto, querida familia, amigo. Meditemos en hasta aquí donde hemos estudiado. Meditemos en qué conclusión vamos a llegar en este capítulo 1 del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es tu conclusión en todo esto que hemos repasado? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo aceptas? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado? Pero nos falta, ¿qué más? También guardarlo. Tenemos que escuchar, leer, escuchar y guardar. Ya leímos, ya escuchamos. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a guardar lo que hemos aprendido en Apocalipsis capítulo 1? Yo te hago esta invitación en el nombre de Cristo. Medita en esto que hemos estudiado en el capítulo 1 y haz tu propia decisión. No esperes más. Cristo viene, dice el Apocalipsis capítulo 1. Vengo pronto. Esta revelación es para ti, para mí, para que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y Dios espera de ti que tomes una decisión en este momento acerca de lo que hemos estudiado. Ojalá que hayas aceptado. Ahora nos toca empezar a guardar. Que Dios te bendiga.